Hola gente, en este último video del año les quiero enseñar cómo importar vectores o assets de Figma a After Effects. Ahora que el diseño UX UI está en auge y los animadores tenemos que aprender a animar en web, por ejemplo, a veces es muy necesario pasar todo esto que se diseña en Figma a After Effects. Este plugin ya tiene tiempo en el mercado, pero no había un video en español que lo explicara, así que quiero mostrarles lo que he aprendido. Espero les sirva. Bien gente, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página web de Parallax. Esta es una comunidad que crea plugins, algunos de paga y hay otros que son gratis. Los tienen acá en la parte inferior de su web. En este caso vamos a hablar sobre AUX o AEUX. Es un plugin muy interesante que nos permite, como ya les había contado en la introducción de este video, pasar cosas de Figma a After Effects. Igual se puede en Sketch, pero bueno, ahora aquí lo que está en auge es Figma. Si siguen ocupando Sketch, pues bueno, ahí también les puede servir. Entonces, clicamos acá para irnos a la página del plugin. Le damos en Download. Entonces una vez aquí nos vamos acá en descargar. Lo descargan y como siempre les va a generar un archivo zip y lo descomprimen. Acá tengo ya el archivo descomprimido. Vamos a estar dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta tenemos estas nuevas carpetas. Tenemos el AE, es cómo instalarlo en After Effects, y acá abajo aparece cómo instalarlo en Figma. Bien, para instalarlo en After Effects lo que tenemos que hacer es, tenemos este archivo de acá, es un archivo ZXP. Para eso necesitamos descargar una aplicación llamada AEScript. Bueno, esta es la aplicación que ustedes van a utilizar para instalar archivos ZXP, es la que más me gusta a mí. Hay otras aplicaciones, pero esta es la que yo utilizo. Descárguenlo según el sistema que ustedes estén utilizando, ya sea Mac o Windows. Bien, una vez instalado el programa, teniendo nuestra carpeta descargada con los archivos, vamos a archivo, donde lo tenemos, la carpeta, aquí a la carpeta de After Effects, el archivo ZXP lo arrastramos y va a detectar que es un plugin para After Effects. Le damos a instalar. Yo no lo hago porque ya lo hice, así que bueno, vamos al siguiente paso. Ahora les voy a enseñar cómo instalar el plugin desde su Figma. Vamos acá a esta barra donde podemos desplegar este menú. En este menú le vamos a dar en Plugins, luego en Development y después de esto aquí en Import from Manifest. Entonces le damos clic. Luego se nos va a abrir esta carpeta donde va a buscar el archivo. Nos vamos a donde tengamos nuestro plugin, en este caso está acá, y abrimos la carpeta que dice Figma. Dentro de Figma le damos clic en Manifest y abrir. Y aquí lo tenemos. Me aparece dos veces porque pues yo ya lo había instalado. Entonces le damos doble clic para que se ejecute y aquí lo tenemos ya. Ahora sí vamos a enseñarte cómo lo trabajamos de la mano de After Effects. Bien, ahora les voy a explicar su funcionamiento. Vamos a abrir nuestro plugin. Lo tengo aquí en esa barra de shortcuts llamado Keyword. El icono lo abrimos. Si no tienen esta barra de herramientas, les voy a enseñar cómo instalarla en un próximo video. De lo contrario, nos vamos a ventana en extensiones y aquí la tenemos, AUX. La abrimos. Aquí vamos a ajustar parámetros muy importantes. Vamos a encontrarnos con esto. Esto lo dejamos acá, no hay que moverle. Luego, aquí se dice dónde se van a guardar las imágenes en dado caso tengamos que importar hasta imágenes, no solo vectores. Pero lo que más me interesa a mí es cómo poder importar vectores nativos de Figma, que no son archivos de Illustrator. Por ende, como son vectores nativos, el archivo va a pesar mucho menos y no va a necesitar de un archivo como de Illustrator para funcionar y abrirse. Bueno, vamos a lo que venimos. Tenemos acá nuestro archivo de Figma. Verán, esta es una ilustración de stock. Generalmente las ilustraciones de stock vienen bien separadas por diferentes aspectos de la ilustración. Eso está súper bien para ejemplificar cómo puede funcionar y cómo pueden sacarle provecho.
Por ejemplo, podríamos llevarnos todo esto con todos sus grupos a After Effects, pero como tiene un montón de capas, un montón de grupos dentro de grupos, al final se saturaría. Yo les recomiendo que vayan importando objetos uno por uno si es demasiado complicado. Por ejemplo, esta silla se verá sencilla, pero tiene un montón de grupos porque así han hecho la ilustración, pero nos va a servir mucho para ejemplificar cómo podemos importar todos esos grupos, y si son demasiados grupos podemos borrar los grupos que se formen en After Effects. Y bueno, vamos a comenzar. Abrimos nuestro plugin, ya lo tenemos abierto. Recuerden, una vez instalado del paso anterior, nos va a aparecer acá en Development. Aquí está, lo tenemos dos veces porque yo lo tuve que instalar dos veces para el video. Le damos clic a uno y lo tenemos acá. Entonces, aquí vamos a dejar esto, todavía no lo tocamos porque no es necesario por el momento. Esto tampoco lo necesitamos. Ahora, con un botón lo llevamos las cosas a After Effects, pero antes de eso hay que ver los parámetros que tenemos desde After Effects. En el plugin tenemos esto. Current significa que lo que vayamos a traernos de Figma va a quedar desde la composición. Entonces lo ideal es que el canvas que tengamos en After Effects sea del mismo tamaño que el de Figma. Puede ser un poco más grande, más pequeño, pero que sea similar el tamaño. Luego, en New Comp significa que va a crear una nueva composición donde va a arrastrar todo eso nuevo que le queremos decir. Y cuando le damos en New Comp tenemos cosas como... Bien, gente, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página web de Parallax. Esta es una comunidad que crea plugins, algunos de paga y hay otros que son gratis. Los tienen acá en la parte inferior de su web. En este caso vamos a hablar sobre AEUX o AEUX. Es un plugin muy interesante que nos permite, como ya les había contado en la introducción de este video, pasar cosas de Figma a After Effects. Igual se puede en Sketch, pero bueno, ahora aquí lo que está en auge es Figma. Si siguen ocupando Sketch, pues bueno, ahí también les puede servir. Entonces, clicamos acá para irnos a la página del plugin. Le damos en Download. Entonces una vez aquí nos vamos acá en descargar. Lo descargan y como siempre les va a generar un archivo zip y lo descomprimen. Acá tengo ya el archivo descomprimido. Vamos a estar dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta tenemos estas nuevas carpetas. Tenemos el AE, es cómo instalarlo en After Effects, y acá abajo aparece cómo instalarlo en Figma. Bien, para instalarlo en After Effects lo que tenemos que hacer es, tenemos este archivo de acá, es un archivo ZXP. Para eso necesitamos descargar una aplicación llamada AEScript. Bueno, esta es la aplicación que ustedes van a utilizar para instalar archivos ZXP, es la que más me gusta a mí. Hay otras aplicaciones, pero esta es la que yo utilizo. Descárguenlo según el sistema que ustedes estén utilizando, ya sea Mac o Windows. Bien, una vez instalado el programa, teniendo nuestra carpeta descargada con los archivos, vamos a Archivo, donde lo tenemos, la carpeta, aquí a la carpeta de After Effects, el archivo ZXP lo arrastramos y va a detectar que es un plugin para After Effects. Le damos a instalar. Yo no lo hago porque ya lo hice, así que bueno, vamos al siguiente paso. Ahora les voy a enseñar cómo instalar el plugin desde su Figma. Vamos acá a esta barra donde podemos desplegar este menú. En este menú le vamos a dar en Plugins, luego en Development y después de esto aquí en Import from Manifest. Entonces le damos clic. Luego se nos va a abrir esta carpeta donde va a buscar el archivo. Nos vamos a donde tengamos nuestro plugin, en este caso está acá, y abrimos la carpeta que dice Figma. Dentro de Figma le damos clic en Manifest y abrir. Y aquí lo tenemos. Me aparece dos veces porque pues yo ya lo había instalado. Entonces le damos doble clic para que se ejecute y aquí lo tenemos ya. Ahora sí vamos a enseñarte cómo lo trabajamos de la mano de After Effects. Bien, ahora les voy a explicar su funcionamiento. Vamos a abrir nuestro plugin. Lo tengo aquí en esa barra de shortcuts llamado Keyword. El icono lo abrimos. Si no tienen esta barra de herramientas, les voy a enseñar cómo instalarlo en un próximo video.
De lo contrario nos vamos a ventana en extensiones y aquí la tenemos, IOX. La abrimos, aquí vamos a ajustar parámetros muy importantes. Vamos a encontrarnos con esto lo dejamos acá, no hay que moverle. Luego, aquí se dice dónde se van a guardar las imágenes, en dado caso tengamos que importar hasta imágenes, no solo vectores. Pero lo que más me interesa a mí es cómo poder importar vectores nativos de Figma, que no son archivos de Illustrator, por ende como son vectores nativos, el archivo va a pesar mucho menos y no va a necesitar de un archivo como de Illustrator para funcionar y abrirse. Bueno, vamos a lo que venimos. Tenemos acá nuestro archivo de Figma. Verán, esta es una ilustración de stock. Generalmente las ilustraciones de stock vienen bien separadas por diferentes aspectos de la ilustración. Eso está súper bien para ejemplificar cómo puede funcionar y cómo pueden sacarle provecho. Por ejemplo, podríamos llevarnos todo esto con todos sus grupos a After Effects, pero como tiene un montón de capas, un montón de grupos dentro de grupos, al final se saturaría. Yo les recomiendo que vayan importando objetos uno por uno si es demasiado complicado. Por ejemplo, esta silla se verá sencilla, pero tiene un montón de grupos porque así han hecho la ilustración, pero nos va a servir mucho para ejemplificar cómo podemos importar todos esos grupos, y si son demasiados grupos podemos borrar los grupos que se formen en After Effects. Y bueno, vamos a comenzar. Abrimos nuestro plugin, ya lo tenemos abierto. Recuerden, una vez instalado del paso anterior, nos va a aparecer acá en Development. Aquí está, lo tenemos 2 veces porque yo lo tuve que instalar 2 veces para el video. Le damos clic a uno y lo tenemos acá. Entonces, aquí vamos a dejar esto, todavía no lo tocamos porque no es necesario por el momento. Esto tampoco lo necesitamos. Ahora, con un botón lo llevamos las cosas a After Effects, pero antes de eso hay que ver los parámetros que tenemos desde After Effects. En el plugin tenemos esto. Current significa que lo que vayamos a traernos de Figma va a quedar desde la composición. Entonces lo ideal es que el canvas que tengamos en After Effects sea del mismo tamaño que el de Figma. Puede ser un poco más grande, más pequeño, pero que sea similar el tamaño. Luego, en New Comp significa que va a crear una nueva composición donde va a arrastrar todo eso nuevo que le queremos decir. Y cuando le damos en New Comp tenemos cosas como, por ejemplo, si tenemos nuestro archivo acá y esto mide apenas 200 por 230 píxeles, si le importamos en New Comp y le damos acá por 2 por 3, se va a multiplicar, ya sería por 400, ya sería por 8000 y así. 800 píxeles. Luego el frame rate de lo que vayamos a importar lo podemos cambiar, la duración de la composición y todo eso. Si le damos en current, las capas y todos los grupos van a tener la misma duración y frame rate de la composición a la que le importemos. Yo sé que es demasiada cosa, pero en realidad es súper sencillo. Solo es una vez todo, que entiendas todo, solo es con un botón. Bien, ahora lo dejamos en current y vamos a importarlo. Tenemos seleccionado nuestro objeto, que en este caso es la silla, y le damos en acá Send Selection to After Effects y no se puede. ¿Por qué? Porque nuestro grupo no está dentro de un canvas, tiene que estar dentro de un canvas, que en este caso cree este. Si se fijan, acá está dentro del canvas nuestro grupo. Ahora sí, le damos acá en la silla y Send to After Effects. Va a tardar un poquito porque son un montón de capas. Bueno, no tardó casi nada, la verdad. Pero imagínense, ahora solo con una shape se tarda mucho menos. Tenemos esta capa que tiene los mismos nombres que tienen en Figma. Si se fijan, acá se llama Chair 1, aquí también. Y dentro de acá, vamos a ver, si tengo doble clic, tenemos todas las capas que forman nuestro objeto. Y se preguntará, son demasiadas capas, porque bueno, justo como está en Figma, así te lo va a importar. Por ejemplo, si yo todas estas capas de acá les doy en un Group Selection, significa, por ejemplo, acá una por una sería de ir eliminándole el grupo y pues así estarían libres de grupo y a la hora de importarlas ya no estarían dentro de un grupo, ¿no? Pero igual, si no hicieron eso y sienten que son demasiados grupos, porque sí lo son, aquí tenemos una maravillosa herramienta que yo he utilizado hasta en cosas que no son
que no son para esto. Por ejemplo, trabajando una composición que yo quiero desprecomponer, por así decirlo. Y la verdad es que no encontraba cómo hacerlo, pero este plugin lo trae. Está súper genial porque te deja los objetos en la misma posición que están en la capa. Entonces tenemos todos esos grupos, solo vamos a desplegar aquí en grupos y sale precomponer y un precom, que es desprecomponer, una palabra muy rara. Vamos a darle acá, automáticamente el grupo se desprecompone y se elimina. Entonces vamos a hacer eso con todas las capas. Miren, estoy desprecomponiéndolo uno por uno. Y al final voy a quedar con una sola capa. Ahora, cuando hacemos este procedimiento, automáticamente en nuestro After Effects vamos a ver una capa llamada AOX, una carpeta, perdón. Dentro de esa carpeta vamos a ver todas las capas que hemos importado de Figma y todos los grupos. Entonces aquí están uno por uno. Y si se fijan, si le doy aquí en el 13, tenemos por aquí el grupo 13. Una vez lo desprecompongo, la capa se elimina. Y bueno, vamos a seguir el procedimiento, vamos a desprecomponer todo esto. Y listo, ya lo tenemos todo en una sola capa aquí. Y pues nada, ahora vamos a trabajar con otro elemento. En este caso vamos a trabajar con, digamos, esto de acá. Entonces recuerden, para que no les pase lo mismo, vamos a descomponer todo esto. Listo, tenemos nuestro grupo, solo un grupo, y dentro de ese grupo no tenemos más precomposiciones. Eso significa que al seleccionar nuestro grupo y le damos en Send to After Effects, recuerden que tenemos que estar en la composición principal, en el canvas grande. Vamos a darle en Send to After Effects y listo, lo tenemos por acá. Aquí está nuestro icono. Vamos a darle doble clic y podemos ver que están todas sus capas pues separadas. Y ya si ustedes nombran cada, por ejemplo, si yo a este aquí le pongo a esto rectángulo, por ejemplo, o triángulo, va a salir en After Effects. Aquí. Así, digamos, en un caso hipotético. Ahora, esto de acá lo envío a After Effects. Recuerden, tenemos que venirnos a nuestra composición principal. Ahora sí, lo enviamos y este le vamos a poner recuadro o burbuja. Entonces, ya al grupo le ponemos, por ejemplo, play y lo enviamos a After Effects. Listo, aquí está y vemos que el nombre es play y dentro de acá el nombre es triángulo y burbuja de cada asset. Y bueno, pues ya ustedes deciden, ¿no?, cómo animar esto una vez lo tengamos listo. Recuerden que esto es para elementos que ustedes descarguen en Figma y quieren llevarlos a After Effects, o haciendo pruebas de animación para alguna web donde les soliciten animar algún asset, por ejemplo. Bien, ahora vamos con un caso un poco más difícil que me va a ayudar a explicarle qué cosas se pueden importar y qué no, y qué cosas hay que como modificarle un poquito para que se parezca más a nuestro resultado final que queremos animar desde After Effects de cosas de Figma. Tenemos todo esto llamado homepage. Dentro de aquí tenemos grupos como este de acá. Tenemos esto de acá con textos, con shapes, con máscaras, con efectos. Entonces veamos qué tan potente es este plugin. Vamos a seleccionarlo. Homepage, esto tiene este tamaño, el mismo tamaño que tenemos aquí en After Effects de Canvas. Vamos a ver, es el mismo tamaño. Ahora vamos a cambiar parámetros. Por ejemplo, vamos a darle que se cree una nueva composición, que el frame rate sea de 30 fps de 5 segundos. Ahora tenemos esto de acá, vamos a darle en export. Muy importante,
cuando esto se pase a After Effects, algunas cosas no quedan milimétricamente perfectas. Entonces tenemos esta opción de exportar una referencia. Como se van a renderizar imágenes, por ejemplo aquí tenemos esta imagen que es... Entonces todo esto para que esté dentro de After Effects, saben que para trabajar una animación y si se trabaja con imágenes tenemos que tener el archivo en nuestra computadora y importarlo a nuestra barra de proyecto y todo eso. Entonces esto te lo hace automáticamente el plugin. Pero hay que escoger una dirección donde se guarde. En este caso yo creé una nueva carpeta en el escritorio llamada nueva carpeta. Le damos a seleccionar y la dirección donde se van a guardar todos los elementos renderizados es esta. Ya con todo esto listo, vamos a seleccionar nuestro canvas y le damos en Send to After Effects. Va a tardar un poco porque son muchos elementos, pero va a ser súper rápido. Vemos que lo está trabajando. Y se está creando todo de manera automática. Cada grupo, cada exportado se hace automáticamente. Y aquí tenemos nuestro archivo y todo. Vamos a cerrar este panel para irlo trabajando y les voy a explicar qué se importó y exportó bien y cómo solucionarlo. Tenemos nuestra referencia que es esta de acá. Y ya te lo da con un poco de opacidad para que vayas moviendo las cosas a tu placer. Entonces, queremos que esto tiene que dar así y tenemos esto de acá. Hay algunas cosas que importó bien, otras que no, y veamos cómo solucionarlo. Vamos a comenzar por esto de acá, el Hero Page. Si se fijan, está crop. Bueno, no está crop, pero porque tiene activado esta de acá, esta tuerquita. Si la quitamos, este elemento se cropió. Ya es un arreglo más. Ahora vamos a entrar, vamos a ver, por ejemplo, este elemento no se colocó donde tenía que ser. Si volvemos a nuestro Figma, lo tenemos más o menos como por aquí. Y la figura tenía que estar un poco más rotada. Lo solucionamos rápidamente, algo así. Luego a esto le vamos a aplicar otro efecto, ¿no? Aquí, en la planta, yo creo que todo funcionó bien. Esto aquí debería estar crop, pero al activar esto, los elementos, si están afuera del canvas, se van a ver. No es lo más recomendado. Lo más recomendado es que esto lo quitemos y pues hagamos el canvas más grande, pero no se ve mal. Podemos animarlo desde acá. Entramos y podemos arreglar ese tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo estos círculos que se importaron perfectamente en dos composiciones diferentes. Los podemos quitar, control X. Podemos acá y los pegamos y ya los movemos donde queremos de nuevo. Ahora pues ya son más animables, ¿no? Y vamos a ver esta capa de aquí en font. La que nos interesa, que es esta de acá, en content. En content lo que me ha gustado mucho es de que todo se importó bien. Si se fijan, eso es texto editable, que es muy bueno porque digamos te piden, hubo un problema acá en el diseño. Si bien esto es Lorem Ipsum, digamos quieren cambiar un poco el texto y tú ya tienes todo eso trabajado, va a ser muy fácil cambiarlo desde aquí. Y otra cosa que me gusta es que el efecto de Drop Shadow es algo que se puede importar, que es impresionante porque automáticamente le aplicó el efecto desde acá. Si se fijan, tenemos esto y esto también tiene efecto Drop Shadow, creo. Sí, aquí está. Y miren, pues vamos a ir cerrando estas capas. Pues para mí esta parte ya la dejamos bien. Eso de Hero. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. ¿Por qué se ve esto? Bueno, es normal. Ya hizo un gran trabajo exportando muchas cosas. Y este texto pues se puede solucionar. Por ejemplo, entramos a Cart. Podemos ver aquí esto de acá. Tenemos frame 1 y frame 2. Entramos. ¿Y qué pasó aquí con el texto? Vamos a ver cómo se soluciona. Y es que exportó el texto, pero hay cosas como por ejemplo aquí en la separación. Esta de acá la podemos poner en automático. Y listo, ya se arregla. Es lo que hay que hacer con esto. Con el autogrupo. Como les digo, no es perfecto en ocasiones, pero es más que todo con elementos que se han cambiado muchas veces en Figma. Por ejemplo, aquí pueden ver que se solucionó un poco. Vamos a ver. Solo es cuestión de apretarle un espacio más y listo.
Y ya pues es texto editable y creo que todo esto lo tenemos bien. Sí, lo tenemos bien. Ahora simplemente, ya teniendo todo esto bien ordenado, ya lo podemos realizar la animación. Así que yo me quedo con eso y les voy a enseñar, así quedó el resultado final.